El consumo de tabaco no solo es un problema que afecta a la salud de las personas, también afecta a la salud de las economías de los países. Como parte de las políticas que el gobierno impulsa para disminuir el consumo de tabaco, el presidente Tabaré Vázquez quiere que el costo de los cigarrillos deje de formar parte de la canasta que se toma en cuenta para elaborar el IPC, el índice de precios al consumo. Una medida así permitiría, teóricamente, aumentar los impuestos al tabaco sin que ello se viera reflejado en el dato de inflación. En el mundo se está discutiendo este tipo de instrumentos y en Nueva Zelanda, concretamente, el gobierno ya comenzó a implementar algunas políticas que van en el sentido de lo que Vázquez pretende hacer. Vamos a profundizar en este tema. Para eso nos acompaña el doctor Eduardo Bianco, médico cardiólogo, especialista en control del tabaco, presidente del CIET, Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Doctor Bianco, buen día. Buen día, un gusto estar acá. Y también nos acompaña el economista Dardo Curti, investigador principal del área económica del mismo CIET. ¿Qué tal, Curti? Buen día. Buenos días, Emiliano. Aclaremos, el economista Curti es el autor del informe titulado Nueva Zelanda, un caso de estudio en la economía del control del tabaco y para excluir el tabaco del IPC, que fue divulgado en estos días y que los oyentes van a poder encontrar en nuestro sitio en internet. Sí, correcto. En primer lugar, aclarémosle a los oyentes dos palabras. ¿Qué es el CIET, doctor Bianco? El Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo es una entidad no gubernamental que se crea a fines del año 2006 y oficialmente se registra en marzo del 2007, que reúne expertos y gente nuestra que estaba trabajando en control del tabaco y que es promovido en su origen por el Sindicato Médico del Uruguay, por la Federación Médica del Interior, la Sociedad Uruguaya de Cardiología, con el objetivo de desarrollar investigación de buena calidad para evaluar el impacto de las medidas de control del tabaco que se empezaban a aplicar y monitorizar la evolución de la epidemia. O sea, por un lado, investigación y por el otro lado, abogacía, es decir, usar esa evidencia para seguir defendiendo y pidiendo más medidas basadas en evidencia. Llama la atención, por ejemplo, que ese centro tenga economistas, tenga un área económica. Bueno, tenemos sociólogos, tenemos psicólogos, tenemos de distintas partes, porque el problema del tabaco es un problema muy complejo que no solamente afecta la salud, sino que afecta a la economía, tiene problemas psicológicos, es un comportamiento social complejo y ahora estamos incluso con gente vinculada al área medioambiental que están haciendo una monografía porque también hay un impacto medioambiental significativo. Vayamos al tema que nos ocupa hoy. Voy con la pregunta siguiente al economista Curti. Para empezar sería bueno explicar cómo se compone la canasta que el Instituto Nacional de Estadística utiliza para elaborar el IPC. Bueno, la canasta se compone de más de 300 bienes, si mal no recuerdo son 361 bienes. Esos bienes se obtienen, digamos, a través de una encuesta y se obtiene una ponderación sobre la importancia de cada uno de ellos para elaborar o calcular el IPC. Bueno, esa encuesta se hace en un cierto periodo por parte del Instituto Nacional de Estadística y bueno, a partir de ahí, digamos, se comienza a calcular el índice. Es importante destacar que en el caso de Uruguay es un índice de base fija llamado las PEIRES, es decir, que se calcula una vez los ponderadores y se usan por un periodo de unos 10 años aproximadamente. ¿La canasta se integra con lo que la gente necesita o se integra con lo que la gente realmente consume? No, como está basado en una encuesta, digamos, el índice se elabora con lo que la gente efectivamente consume. Hay un punto allí importante, ¿no? Que tampoco los 361 bienes que están en la canasta están todos los bienes que consumimos. Por ejemplo, uno puede pensar, el cannabis no está hoy en día allí en esa canasta. Tampoco tenemos las armas. Podríamos seguir con muchos ejemplos en donde hay bienes que la gente efectivamente consume y no están. Y en algunos casos pueden ser importantes. Ajá. Usted ahí ya está como
abriendo un paraguas a las críticas que ha recibido un planteo como este en algunas primeras reacciones que se produjeron en Uruguay. ¿Por qué se excluiría un producto que efectivamente forma parte de la canasta de consumo? Bueno, en este caso entendemos que los motivos son poderosos y hay irracionalidad justamente en excluirlos, ¿verdad? Vamos a verlo enseguida. Pero lo que usted dice con lo que acaba de señalar es, hay otros productos que no están, exacto, que no se están tomados en cuenta. ¿Sí, doctor Bianco? Pero yo tengo otra visión de esto o algo para agregar. Usted puede tener productos que se consumen, pero usted quiere que no se consuman. Es decir, acá hay un tema, que si nosotros fuéramos a aplicar a rajatabla, en base a la evidencia que tenemos y en el daño que nos causa a este producto, el caso del tabaco, nosotros deberíamos prohibir, miren la palabra que estoy diciendo, este consumo, porque si mata a más de la mitad de los consumidores, es extremadamente adictivo, tendríamos el derecho, y nos cuesta mucho dinero, tendríamos, no es de parte nuestra, y creo que tampoco del gobierno, hacer eso, pero sí desestimular el consumo. Es un producto legal, se va a seguir vendiendo, pero el Estado, como Estado, tiene que proteger a la población y proteger al Estado de los daños causados por eso. Entonces, claro, si pero una cosa es lo que se desea y otra cosa es la realidad, y por ahí viene una parte del debate, ahí ¿no? va. En cuanto a cómo pesa el rubro tabaco en la canasta que mide el IPC, veía estos números. Actualmente el rubro tabaco representa el 2,8353 de la canasta que mide el IPC. Correcto. Dentro del rubro, a su vez, el producto cigarrillos tiene un peso de 2,6261 y el producto tabaco 0,2092. O sea, digamos que tiene una presencia relativamente significativa. Sí, exacto. Sí, sí. Y además, cuando ha habido aumentos en el impuesto, el impacto que ha tenido en el IPC ha sido significativo, ¿no? Es decir, en el mes en que se da el aumento, uno ve que el IPC siente el efecto claramente, ¿no? Y ese es un problema para un país que tiene un inconveniente con su inflación y la quiere bajar. Es que exactamente, ¿no? O sea, por un lado tenemos la inflación en los niveles que está, y que, bueno, evidentemente hay una política destinada a reducirla, pero por otro el Estado también tiene la decisión de aumentar el precio de los productos de tabaco. Entonces, bueno, tenemos claramente una colisión de políticas, ¿no? O sea, están colidiendo la política de control de tabaco en lo que refiere a la parte económica, de aumentar los impuestos, y la política macroeconómica. Vayamos a la experiencia comparada, vayamos a Nueva Zelanda. ¿Cuál fue la decisión que tomó allí el gobierno? Bueno, Nueva Zelanda, en primer lugar, la decisión que tomó en 2010 fue comenzar a aumentar los impuestos al tabaco un 10% en términos reales todos los años. Cada enero el impuesto se ajusta a un 10%, aumento real, reitero, o sea que es el 10% más lo que haya aumentado el IPC. Eso lo hizo durante 2010, 11 y 12. En 2013 decidió hacerlo por 4 años más, 13, 14, 15 y 16. Es decir, que ya llevamos 7 años de aumentos de 10%, eso da casi un 100% de aumento en un periodo de 7 años. Eso ha duplicado el valor de los cigarrillos en dicho periodo. Hoy en día una cajilla en Nueva Zelanda cuesta alrededor de $20 de Estados Unidos, o sea, es un valor muy importante el que tiene, y además planean continuar haciéndolo. Es decir, que ha habido una política muy fuerte de aumento de impuestos. Obviamente que como se dieron cuenta de que esto tenía un efecto en el IPC y en algunas variables importantes, como por ejemplo algunos pagos que hace el Estado, desde 2010 también se decidió comenzar a calcular un IPC excluyendo los productos de tabaco. Pero quiero hacer una puntualización allí. No están sacando el tabaco del IPC, sino que están generando un segundo IPC. Exacto. Que se informa paralelamente y que no contiene el tabaco en su canasta básica. Exactamente, es decir, se continúa calculando el IPC como se calcula hasta ese momento, como en todos lados, pero además se calcula un segundo IPC en que, digamos, se excluye el tabaco. ¿Y qué utilidad tiene esa medida? Bueno, la utilidad que tiene, yo diría que es a varias puntas, ¿no? En primer lugar, Nueva Zelanda, este IPC que excluye tabaco, lo utiliza en primer lugar en la comunicación del Instituto Nacional de Estadística cuando se habla del tema de inflación. En los comunicados y en el trabajo eso lo hemos puesto. Uno ve que los comunicados del instituto hablan del IPC global
y hablan del IPC excluyendo productos de tabaco. ¿Por qué? Porque obviamente uno podría sacar conclusiones erróneas si mira el IPC global y no mira el IPC sin productos de tabaco. Justamente, si estamos aumentando tan fuertemente el impuesto, obviamente que, y esto obedece a una política de Estado, bueno, evidentemente que tiene sentido desglosarlo. Si no, un poco la extracción de la señal de la inflación puede ser confusa para la población. Este es un primer punto. Un segundo punto es que... sí. Me hace acordar a los análisis que se hacen a propósito de la evolución de los precios acá en Uruguay, dividiéndolos entre productos transables y no transables, ¿no? Exacto. No es lo mismo que la evolución de los precios sea más o menos según cuál de estos capítulos se considere. Sí, y acá también inclusive muchas veces se calcula la inflación sin, por ejemplo, frutas y verduras, sin cigarrillos y demás, por la alta volatilidad que tienen. Digo, si uno mira con frutas y verduras, puede sacar una señal equivocada, digamos, la señal que uno extrae es confusa respecto a la verdadera estado de situación de la inflación. Está bien, entonces, elaborar un segundo IPC e informarlo paralelamente con el global, con el oficial, tiene esa ventaja, informa mejor, consigna quizás mejor a propósito de lo que está pasando con los precios en el país. Y que también es oficial, Emiliano, ¿no? Claro. Porque lo elabora el INE. Pero, más allá de eso, digamos, lo que informa, después qué incidencia tiene en la economía real. Bueno, en el caso de Nueva Zelanda, un poco retomando su pregunta, es que si uno mira el caso neozelandés, el gobierno, muchos de los pagos que tiene que hacer, y acá estamos hablando, por ejemplo, de pagos de bienestar social, los hace en función de este IPC, que excluye productos de tabaco. Y como han tenido una política de aumento del impuesto, bueno, obviamente que este índice es menor que el otro. Por lo tanto... pagos de bienestar social, ¿a qué correspondería en la realidad uruguaya? Bueno, por ejemplo, pagos por seguros de desempleo, algunos subsidios a estudiantes, por ejemplo. O sea, son pagos que el gobierno hace por temas de seguridad social en general o de bienestar social. Y bueno, el gobierno reajusta dichos pagos por este índice que excluye productos de tabaco. En vez de utilizar el IPC general, utiliza este IPC sin tabaco. Sí, ahí hay un doble argumento, ¿no? Por un lado, el gobierno entiende que no debería de pagar más, justamente porque está llevando una política, digamos, de control de tabaco adelante, pero además hay un segundo argumento desde la óptica de control de tabaco. Y vayamos a Uruguay. En el caso uruguayo, por ejemplo, la prevalencia actual es un 22% aproximadamente. Eso quiere decir que en realidad cuando aumenta el precio del tabaco afecta al 22% de las personas mayores de 15 años. Entonces, en realidad, la inflación, digamos, por lo que tiene que ver con el aumento del precio del tabaco, al 78% de las personas no le afecta. Entonces, y en realidad, ¿qué es lo que está queriendo el gobierno? Desalentar el consumo de ese 22% que consume. El razonamiento es, bueno, ¿por qué le vamos a reajustar justamente el pago que recibe si justamente lo que queremos es desalentar su consumo y lo que queremos es desalentar su poder de compra de ese producto? Sabemos que al otro 78% no lo afecta en absoluto. Hay una paradoja allí. Al otro 22%. 22%. O sea, el 22% queremos encarecerle el producto. Claro, al otro sector de la población, al que no consume, se le carga. Se lo estaba beneficiando, entre comillas, con unos ajustes de esas prestaciones sociales que no se correspondían con su propia vida, con su propia cotidianeidad, ¿no? Exacto. Sí, porque en realidad la inflación es un fenómeno, digamos, en un sentido personal. Cada uno tiene su canasta real, no es la promedio del INE seguramente. Y bueno, si yo no consumo el producto y el producto se encarece, en realidad no me afecta que justamente no haya un reajuste en función de ese aumento. Bien, pero ese es entonces el único impacto que tiene que el gobierno para alguna de sus prestaciones a la hora de ajustar utiliza el IPC sin el tabaco. Y por lo tanto se ahorra dinero también en esos ajustes. Yo diría que queda libre para el gobierno el uso que puede tener. Nueva Zelanda, digamos, le dio estos dos usos que recién comentaba. Lo usa en la comunicación y lo usa para estos pagos. Yo creo que en Uruguay podríamos usarlo de un modo bastante más amplio. Por ejemplo, uno podría pensar que sí, que en los consejos de salarios, utilizar justamente el IPC sin tabaco para los reajustes. Perfectamente podría ser posible y creo que va en la dirección sanitaria y económica que el gobierno quiere, ¿no?
Pero, claro, acá vamos justamente a un ejemplo de lo que yo charlaba antes con ustedes. Probablemente a los sindicatos, a los trabajadores, les convenga más que el ajuste se haga con el IPC global, incluyendo al tabaco. Bueno, pero hay cuestiones también de racionalidad, ¿verdad? Y hay un tema importante que es el tema de salud pública que está en juego, digamos, ¿no? Acá, digamos, hay por un lado el tema de dinero, pero por otro lado está un tema, digamos, de política pública. Y además hay que tener en cuenta de que si las personas no consumen, en realidad no se verían afectadas por el aumento en el precio del producto. Y si consumen, lo que queremos es que se les encarezca justamente. Por tanto, tiene sentido no ajustarles y sí que sube el precio del producto. Una última aclaración con el economista. El oyente puede decir, bueno, pero es una arbitrariedad. ¿Por qué el gobierno resuelve que tales o cuales partidas se ajustan por el IPC sin tabaco cuando debería utilizar el IPC global? En realidad hay ejemplos, ¿no? En Uruguay mismo hay distintos índices de ajuste. Sí, exacto. Eso es una práctica que existe en el país y no solo en Uruguay, ¿no? Podemos tener algunos otros casos en el mundo donde inclusive bancos centrales han excluido productos, digamos, cuando tienen su meta de inflación. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra excluía un producto que eran las cuotas hipotecarias y su objetivo de inflación era un llamado IPCX que excluía las cuotas hipotecarias. Lo mismo en el caso de Australia. El Banco de Reserva de Australia perseguía en los 90, estoy hablando, perseguía un objetivo de inflación que excluía justamente también las cuotas hipotecarias. Es decir, hay muchos casos en el mundo y se pueden usar, diría yo, de un modo creativo y racional. Acá en nuestro país tenemos, ¿qué instrumentos de este estilo? Pienso en la UR, ¿no? Es otra fórmula de ajuste que se utiliza, las bases de prestación y contribución, ¿no? Exacto. No todo se ajusta por IPC, quiero decir. Correcto, sí, ahí tenemos muchos ejemplos de diversos pagos, tarifas, tributos, etcétera, que se ajustan por distintos índices, como los que usted menciona, el BPC, la UR. El doctor Bianco, mientras hablaba yo con el economista, hacía rato que me estaba haciendo señas, quería intervenir, quería agregar. No, respeto el diálogo y además él es el experto, pero uno que ha estado tantos años en esto ya tiene algunas cosas. Primero, Luxemburgo en el 91, Francia en el 92, Bélgica en el 94 y luego Nueva Zelanda en el 2010 han ido por esta senda de la exclusión, o por lo menos total o parcial, de los productos del tabaco del IPC. Lo que hay que... Usted ya contesta entonces sobre una pregunta que pensaba hacer después. ¿Qué otros países han ido por este lado? O sea, no es solo Nueva Zelanda. No es solo Nueva Zelanda, ya desde hace tiempo. La propia Organización Mundial de la Salud, que... encargando a expertos en economía, también ha estudiado el tema y es una de las cosas que está sugiriendo a los países. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos? Ahora yo hablo desde el punto de vista médico, pero con algún ribete de aspecto económico. Si tenemos la principal causa de muerte aislada en Uruguay, con más de 6.000 personas por año que mueren por esto. Recaudamos $300 millones por año y estaríamos, por lo menos en cálculos conservadores, aunque nos debemos un estudio, pagando el triple por impuestos, por lo que nos cuesta el tema de las enfermedades generadas por el tabaco. Entonces nos está generando un daño sanitario, nos está generando un daño económico, y estamos tratando como política de Estado, porque se aprobó por el Estado uruguayo en el 2004 el Tratado Mundial sin Tabaco, de reducir ese consumo de tabaco a lo máximo que se pueda. La medida más efectiva para reducirlo, sin ninguna duda, es el aumento del precio. ¿Eso está medido? No hay ninguna duda, desde 1999 el Banco Mundial estudió 122 países y analizó cuáles eran las medidas costo efectivas y el ranking, arriba del todo, por lejos, el aumento de precio. El fumador podrá decirle, no, eso a mí no me hace nada, pero cuando vienen los números, si usted aumentó significativamente, el consumo baja y la prevalencia baja. Sí, una acotación. Hicimos un trabajo, tenemos unos modelos econométricos para el mercado de tabaco en Uruguay. Y si uno mira y ve que la prevalencia, por ejemplo, en Uruguay cayó de casi un 33% en 2001 a el último dato que tenemos un 22%, es una baja importante.
los modelos muestran que alrededor del 80% de la baja en la prevalencia y en el consumo se debe justamente al aumento en el precio, o sea, al aumento en el impuesto. Entonces decía, si tenemos esa situación, que esa medida es la que más nos serviría y que nos ha servido para reducirla, entonces tenemos que aplicarla. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que desde 2005 al 2010 se aplicó ese concepto y por primera vez en la historia el precio del tabaco subió por encima del IPC, lo que quiere hacer Australia. Cuando toda la vida el precio del tabaco se rigió por el IPC, pero textual, así, SIC. En los siguientes 5 años, y por primera vez en la vida, el precio del tabaco estuvo por debajo del IPC. Por primera vez en la vida. Entonces, ¿cuáles fueron las razones que nos dieron? Primero, el contrabando. Nosotros la peleamos, fuimos a buscar información. La verdad que oficialmente no hay información del gobierno. La información que tenemos es la que hemos ido generando nosotros. La industria canta, grita fuerte y habla de 30 y usa organizaciones paralelas para llevar eso, como la Asociación de Kiosqueros, para manifestar eso. Entonces, primero, no aumentaron el precio del tabaco porque generaba contrabando. Después, cuando vinimos con evidencia de que no había evidencia significativa y que los números que se manejaban por compañías internacionales no eran serios, pasamos al otro punto, que también fue creciendo, que es el tema de la inflación, que nosotros lo comprendemos, porque él como economista y yo como ciudadano entendemos que hay cosas que tenemos que cuidar. Pero entonces, ¿qué nos pasó por no aumentar el precio del tabaco? Primero, la caída que habíamos tenido de 32 a 25 y a 23 de prevalencia de consumo se detuvo. La recaudación fiscal que había del 2004, que de 84 millones de dólares, pasó a 318 millones de dólares. En el 2011, por aumento del precio, el precio más alto se alcanzó el 1 de marzo del 2010, y ahí fue el consumo más bajo de tabaco ese año que tuvimos, y a partir de allí empieza a frenarse el descenso, o sea que desde el punto de vista de salud pública nos estancamos y podíamos haber crecido si las medidas no hubieran aguantado, el resto de las medidas no hubiera aguantado la elevación de consumo que nosotros y los economistas estimaban que por el aumento de precio del ingreso de los hogares debería aumentar, y la frenamos. Pero a lo que voy es entonces que se nos frenó el descenso en el consumo que debíamos tener al año pasado, si hubiéramos mantenido, no 22%, 17% de prevalencia. Y aparte, yo no sé, Dardo puede dar números mejores, pero perdimos 40, 50 millones de dólares por año de recaudación porque no hicimos. Entonces, nos embromamos en salud, nos embromamos en economía por eso. Lo corto acá por la pausa. Una de las principales medidas que se han implementado para reducir el tabaquismo en Uruguay es el aumento de los impuestos a los cigarrillos, para que a su vez se incrementara de manera fuerte el precio de ese producto. Este recurso ha tenido un impacto positivo para la salud de la población, pero negativo para la economía, porque ha implicado un aumento adicional de la inflación. ¿Hay alternativas? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con el economista Dardo Curti y el médico cardiólogo Eduardo Bianco del CIET, Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Veamos, conocíamos entonces lo que acaba de estudiarse a propósito del caso neozelandés, pero en Uruguay, por lo visto, la propuesta que está manejando el presidente Tabaré Vázquez va más allá. En una rueda de prensa en Nueva York, de la que dio cuenta el semanario Búsqueda, Vázquez argumentó que subir el precio es un elemento fundamental para combatir el tabaquismo y una de las vías es aplicar impuestos, pero se lamentó de que muchos países en la canasta de consideración de productos básicos es el tabaco, por lo que aumentar su precio impacta en las presiones inflacionarias, y agregó, unas de las ideas, yo ya lo he planteado en el gobierno uruguayo para empezar a trabajarlo, es
comenzar a estudiar la posibilidad de sacar el tabaco como un producto de primera necesidad. Como que la idea sería eliminar ese precio de la canasta del IPC. Sí, aparentemente sí. De lo que se trasciende de las declaraciones del doctor Vázquez sería sacarlo de la canasta, exactamente. Una medida más drástica que la neozelandesa. Bueno, tal vez sea la medida, diría yo, final. Es decir, esto puede ser un primer paso en lo que hemos estado hablando en esta mañana, en el sentido de calcular en primer lugar un segundo IPC, que excluya productos de tabaco, para finalmente excluirlo, ¿no? Eso podría ser una alternativa. El economista Mario Vergara, presidente del Banco Central, manifestó su desacuerdo con una medida de ese tipo. Hizo estos comentarios en su momento. Metodológicamente hay que respetar esa lógica porque además hay organismos internacionales que chequean que la información que nosotros tenemos a nivel estadístico se recoge con metodologías internacionalmente aceptadas. La mejor forma de que el cigarrillo pese menos en la canasta de consumo y por lo tanto en la inflación es que los uruguayos fumen menos. ¿Qué responden ustedes a este cuestionamiento? Bueno, yo diría que desde el punto de vista metodológico, en cuanto al tema estadístico, es interesante, porque en realidad la metodología relativa al IPC es generada por el mismo organismo que ha promovido el convenio marco de control de tabaco y el aumento de impuestos y el aumento en el precio. Porque desde Naciones Unidas salen, digamos, es la madre de las dos cuestiones, el tema de metodología para calcular IPC y lo que tiene que ver con convenio marco. Por tanto, creo que en algún momento en Naciones Unidas se va a plantear el tema para abordarlo, porque evidentemente que quienes trabajan en estadísticas, y yo no soy especialista en esa área, pero quienes trabajan en estadística a nivel internacional, sin duda alguna que en algún momento les va a llegar el pedido de que analicen el tema. Doctor Bianco. No, de hecho es así, ya está pasando, Dardo, porque en Addis Abeba en el 2015 se reunieron los gobiernos para ver cómo financian la nueva agenda del desarrollo, y uno de los instrumentos que han insistido es el tema de los impuestos al tabaco, usarlo como uno de los elementos para financiar no solamente el tema de salud, sino el tema del desarrollo. Entonces, si tenemos un freno, uno de los frenos es vamos a resolverlo. Pero no se puede decir que esto es un disparate y es incoherente, porque primero, Francia, Luxemburgo, Bélgica, que creo que son países serios, por lo menos esa es mi impresión. Si lo han aplicado, significa que... Sí, pero no han aplicado en la modalidad de generar 2 IPC. Alguno no. ¿Alguno ya fue? Sí, no. El tema es el siguiente. Usted tiene medidas para resolver un problema que pueden ir a fondo o pueden ser medidas parciales para ir avanzando. Nuestro objetivo, y vuelvo a insistir, en la mira de hacerle un bien al país, de reducir un consumo que enferma y mata y que nos cuesta mucho dinero, es progresivamente ir disminuyendo la prevalencia del tabaquismo. Para eso, y ahí concuerdo con Vergara dice que lo que hay que hacer es bajar el consumo en la población. Y si baja el consumo en la población, también va a bajar la incidencia de ese precio, de ese aumento de los impuestos al tabaco en el IPC. Ahí está. Pero lo que no se da cuenta Vergara, porque creo que le falta información, es que la principal forma para bajar ese consumo es el aumento de impuestos y el aumento del precio. Entonces, si no resolvemos esto, no podemos avanzar, y ya lo demostramos. Pero usted dice que hay países que en su IPC global ya no tienen el tabaco. La información que tengo yo, sí, capaz que Dardo tiene una cosa diferente, pero... Yo la información que tengo es que habían calculado un segundo IPC excluyendo productos de tabaco, no que habían, digamos, modificado la canasta en el sentido... Capaz que yo estoy equivocado, pero yo Vázquez había leído en algún momento algún... Pero de todos modos, creo que el tema va a estar sobre la mesa en el tiempo que viene, y yo diría que a nivel internacional, ¿no? Porque ya hay varios países que se están planteando el tema. Ahora, en tren de seguir haciendo de abogado del diablo... No, correcto. ¿Dónde termina esto? Porque puede decir el oyente, pero entonces hay otros productos que habría que sacar o se podría pensar en sacar de la canasta del IPC. Por ejemplo, el alcohol o las bebidas alcohólicas. El propio gobierno del presidente Tabaré Vázquez está trabajando para reducir el consumo de alcohol y enfrentar
la problemática del alcoholismo, ¿no? Yo diría que hay una diferencia en lo siguiente, ¿no, Emiliano? Es que, en primer lugar, no hay una política de impuestos al alcohol como sí la hay con el tabaco y a nivel mundial. No hay un convenio marco del alcohol y sí hay un convenio marco de control de tabaco a nivel mundial que impulsa la OMS. Entonces, si bien el tema del alcohol es un tema que está sobre la mesa, está en la agenda y se está trabajando, digamos, en el sentido de desalentar su consumo, no está en la misma situación que el tabaco, al menos en esta etapa en que estamos. En el futuro veremos. Por tanto, hasta dónde, usted preguntaba, ¿hasta dónde vamos? Yo diría que hasta tabaco, punto de momento. El futuro dirá qué ocurrirá. Usted, doctor Bianco, ¿qué dice sobre esa objeción? Que la evidencia que tenemos hoy contundente es en el caso del tabaco. En el caso del alcohol habría que empezar a hacer todos los cálculos y por eso no tenemos el respaldo de lo que tenemos en tabaco, que es un tratado mundial en el cual 192 países se pusieron de acuerdo para encarar este problema. Y en ese acuerdo está el tema de impuestos al tabaco. En el caso del alcohol habría que construir todo un cúmulo de evidencia, habría que movilizar al Banco Mundial para hacer algo similar a lo del tabaco y empezar a moverse por el tema de aumento del precio como medida. Y si surge en algún momento el problema de la inflación, se deberá ver, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es el tabaco, en donde no existe ningún nivel de consumo ni de exposición carente de riesgo, y otra cosa es el alcohol, donde consumo leve a moderado podría tener un efecto beneficioso. El tema es que es leve a moderado, que no se nos dispare el consumo. Dos preguntas para terminar. ¿Ustedes saben en qué está el gobierno? ¿Han dialogado con el Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son los próximos pasos? Sobre este punto, no. Sabemos que hay un interés en definir una política de precios e impuestos para, digamos, seguir avanzando y destrabar esta situación de tranque que tuvimos, que no bajó más la prevalencia del consumo, y que hay otras medidas que se están pensando, como el empaquetado genérico y otra serie de medidas que en un corto plazo se estarían aplicando. No tengo información respecto a si ya hay un grupo de trabajo como el doctor Vázquez pidió, tengo entendido, pero sí me gustaría destacar que este es también un problema fiscal de enorme magnitud. La epidemia del tabaco seguramente está impactando a nivel de los costos que le genera al país en no menos de 2 puntos del PIB. 2 puntos del PIB, estamos hablando de no menos de $1.000 millones. Es un problema fiscal enorme que tiene el país y es un problema que son 2 puntos anuales. Inclusive, digo, la recaudación por el impuesto está muy lejos de este nivel, está en unos $250 millones, pero aún, si contando esa recaudación, digo, lo importante es eliminar ese costo que se le genera al país, mucho más en un contexto en donde la demografía del Uruguay es de una población envejecida, por tanto los costos sanitarios se nos van a disparar hacia futuro, por tanto tenemos que recortar por algún lado. Sin duda alguna, que es uno de ellos. Eduardo Bianco, médico cardiólogo, Dardo Curti, economista, ambos del CIET, Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo. Les agradezco que nos hayan acompañado esta mañana. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por la invitación y de hablar un tema que no es sencillo, es un tema complejo. Enseguida viene la mesa de este jueves.